Bien, entonces ahora sí, tenemos unas PPTs. Le he denominado a este tema, como les dije, prisión preventiva sin fumus comissi delicti y o sin periculum in mora. Como les dije, básicamente me voy a centrar en unas cuestiones de la comparecencia con restricciones y las revocatorias. Obviamente, lo que buscamos con esas dos premisas es llegar a la prisión preventiva. Como les dije, no voy a dar conceptos sobre prisiones preventivas, sobre sus presupuestos, algunas problemáticas de la prisión preventiva, porque como les dije, sería faltar ese respeto. Bien, entonces, siguiente diapositiva, a ver, para ir desarrollando. Habría que preguntarnos, y a veces mucho se discute sobre el principio de inocencia. El principio de inocencia, sin duda, tiene tiene dos segmentos o cuestiones que analizarse. Uno respecto al trato en el proceso y el otro sobre cuestiones probatorias que definitivamente en un proceso justo tiene que la fiscalía desbaratar esa presunción de inocencia eh, ante una actuación probatoria como corresponde, con las debidas garantías. Pero centrémonos en el trato en el proceso respecto a la presunción de inocencia. Y había que preguntarnos, y además en esta línea también lo desarrolla el jurista Ferrer Beltrán, un jurista español bastante importante, básicamente en el aspecto probatorio. Habría que preguntarnos si a los inocentes se les encierra en una cárcel. Y la respuesta sería, pues, definitivamente que no, porque justamente respecto a al principio de inocencia, si decimos de que todas las personas son inocentes mientras no se condene con una actuación o desarrollo probatorio como corresponde, estamos ante una situación de inocencia. Y a inocentes, como digo, a inocentes tendría que privarse de su libertad. Cuando decimos de que no tiene que privarse de la libertad, estamos indirectamente diciendo que en efecto la prisión preventiva es de última ratio y debe considerarse de última ratio. ¿Por qué razones? Porque cuando nos dice que el principio de inocencia hay que tratársele como tal en un proceso a cierto imputado, tenemos que elevar la valla de la prisión preventiva y resolverse como tal. Jordi Nieva Fenol Beltrán eh, y su colega Ferrer Beltrán responde esta pregunta y dice, someter al acusado a medidas cautelares y en particular a la prisión preventiva es incompatible con la presunción de inocencia como regla de trato procesal. Como le decía, hay investigados que se presume su inocencia, hay que tratársele como tal, como inocentes. De tal manera que eso hace de que la prisión preventiva o el dictado de la prisión preventiva o el cumplimiento de los presupuestos sea de mayor exigencia. Siguiente diapositiva. Y aquí entro al tema en concreto que justamente voy a desarrollar. Habría que preguntarnos, o mejor dicho, le planteo tres supuestos fácticos que se da en la actual problemática, fiscalía, poder judicial. ¿Qué pasa si una persona que está con comparecencia con restricciones, porque el requerimiento de prisión preventiva del fiscal fracasó por falta del fumus comissi delicti, es decir, por falta del primer presupuesto, porque no existió, bueno, porque en este caso el juez consideró de que el primer presupuesto, es decir, de los graves y fundados elementos de convicción, que precisamente están vinculados al fumus comissi delicti, no existe como tal. Por tal razón, el juez deniega el requerimiento de prisión preventiva y dicta comparecencia con restricciones. Problemática número uno. Es decir, ha fracasado la prisión preventiva y el juez se ha visto en la obligación de dictar una comparecencia con restricciones. Segundo supuesto, si una persona está con comparecencia con restricciones porque fracasó respecto a algún peligro procesal, es decir, el fiscal solicitó la prisión preventiva de su oportunidad y el juez dijo que es cierto, fiscal, cumpliste con el primer presupuesto de la prisión preventiva, pero yo considero de que sí existe los arraigos correspondientes, es decir, en otras palabras, no existe el peligro procesal.
en sus dos vertientes. Supongamos, segundo supuesto. Igualmente se le impone, por consiguiente, la comparecencia con requisiciones. Tercer supuesto, cuando la prisión preventiva fracasa porque la pena, bueno, antes era 4, como bien se sabe, ahora es 5, fracasa porque no alcanza la pena concreta ser superior, igual o superior a los 5 años. Es menos. Y por consiguiente, el juez, al hacer un análisis de la determinación de la pena, llega a la conclusión de que en efecto, analizado o determinado la pena en ese caso en concreto, no supera los 5 años. El juez tendría que dictar en este caso, la comparecencia con restricciones. Si se dan cuenta, estimados colegas, tenemos o les presento 3 supuestos en la cual al imputado se le ha impuesto la comparecencia con restricciones. En el primero, porque el fiscal no presentó o no ha cumplido con acreditar el primer presupuesto de la prisión preventiva, es decir, los graves y fundados elementos de convicción. En el segundo, porque no ha cumplido con acreditar la periculum in mora o el peligrosismo procesal, ya sea en cualquiera de sus vertientes, peligro procesal, de fuga o peligro de la obstaculización. No ha cumplido. Por consiguiente, está con comparecencia con restricciones. Segundo, por una cuestión de prognosis de la pena. Ahora, hay que preguntarnos, en esos 3 supuestos, la pregunta es, ¿se podría revocar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva por el solo incumplimiento de la regla de conducta? Y la segunda pregunta, ¿toda comparecencia con restricciones es revocable? 2 preguntas que vamos a responder en la disertación que sigue. Pero quiero que quede claro esta problemática o estos 3 supuestos de la problemática para desarrollar este tema. Siguiente, diapositiva. Bien, aspectos generales. El artículo 287, numeral 1 del Código Procesal Penal, en efecto, y esto es importante y voy a dar lectura solamente para fijar las premisas que van a ser desarrolladas a continuación, dice, se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288, siempre que el peligro de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. Es decir, las reglas de conducta reguladas en el artículo 288 del Código Procesal Penal buscan una finalidad. Tienen una finalidad que justamente es neutralizar el peligro procesal. Puede ser en el peligro de fuga o peligro de la obstaculización, en cualquiera de sus 2 vertientes, pero tienen una finalidad. Y acá simplemente he citado estas resoluciones de la tercera Sala Penal Nacional o del Sistema Penal Especializado, ¿no? Que tiene casos emblemáticos, donde se desarrolla que en efecto cada regla de conducta busca una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Justamente reducir o tratar de neutralizar el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Son, si se dan cuenta, estimados colegas, son instrumentos para lograr una finalidad. Son instrumentos, no son meros fines. Y esto es importante por lo que se va a desarrollar en lo sucesivo igualmente. Y además, acá haciendo una precisión, hay muchísimos casos, y lo hablo desde mi experiencia también como fiscal, es que los jueces, bueno, en principio, el fiscal pide y el juez la concede reglas de conducta que no tienen nada que ver con el fin que se pretende. Ejemplo, si el fiscal considera de que un determinado imputado está inmerso en una especie de obstaculización a la justicia, o va a obstaculizar la justicia o la actividad probatoria, sin embargo, solicita impedimento de ausentarse de cierta localidad o del país. Si se dan cuenta, aquí existiría una incongruencia, porque si yo pretendo que no se obstaculice la actividad probatoria, la regla de conducta de solicitar el impedimento de salida, obviamente como regla de conducta, o pretender que cierto imputado salga de un lugar a otro, si se dan cuenta es incongruente. Y ahora, respecto al otro supuesto, ¿qué pasa si el fiscal dice que el imputado tiene peligro de fuga
eh, y solicita que no se comunique con sus demás imputados. Si se dan cuenta, igualmente, sería una regla de conducta incongruente. Y esto es lo que dice una argumentación muy importante de la sala. En el expediente 288-2021, incidente 14, nos dice, y las restricciones tienen que tener por congruencia con el tipo de peligro en caso se presenta y en caso se descarta en el peligro de obstaculización. Y por tanto, no puede imponerse aquella restricción que guarda relación con el peligro aquí descartado. Lo que les explicaba, la regla de conducta tiene que buscar una finalidad. Porque, por ejemplo, el ejemplo que les decía, si yo, fiscal, pretendo que cierto imputado no me obstaculice la actividad probatoria, sería incongruente que yo, fiscal, diga, ¿sabe qué? Cierto imputado no puede salir del lugar donde reside, de Lima o de cierta localidad. Sería incongruente. Esto es simplemente un aspecto que está vinculado así a la comparecencia con requisiciones, pero que es un tema importante a tener en cuenta. Siguiente diapositiva. En el Código Procesal Penal, y lo denomino así, tenemos cuando un imputado está con comparecencia con requisiciones, tenemos dos tipos de reformas en el Código Procesal Penal. Es cierto, no hay ese término o esa precisión, pero lo podemos encontrar. Uno, en el artículo 279, numeral 1 del Código Procesal Penal. Un momentito. Un momentito, estimado colegas. Bien. Entonces, como les decía, respecto a la comparecencia con restricciones, si se decide variar o revocar o el término que se utilice, yo utilizo reformas, la reforma de la comparecencia con restricciones para llegar o lograr la prisión preventiva, tenemos dos supuestos y es importante tenerlas en cuenta. El 279, numeral 1 del Código Procesal Penal, donde nos habla si se han aumentado o existen nuevos elementos de convicción para el primer presupuesto, es decir, lograr nuevos elementos de convicción, y si existen presupuestos para el peligro procesal, tendría que eh, variarse. Variarse. Es el término que utiliza el Código Procesal. Y ahora tenemos el 287, el numeral 3 del Código Procesal Penal. Aquí la norma procesal lo señala bajo esta denominación de revocatoria, pero si se dan cuenta en los dos supuestos, estamos hablando de reformas, es decir, de una reforma de comparecencia con restricciones para llegar a la prisión preventiva. Pero nosotros en este análisis, bajo el punto de vista de esas tres problemáticas que le he mencionado hace un momento, nos vamos a centrar solamente en el supuesto de análisis del 2, es decir, del artículo 287, numeral 3. Porque la problemática respecto al 1 en realidad no existe, porque si el fiscal en un momento determinado no tiene los suficientes elementos de convicción, porque consiguiente ha fracasado ante un requerimiento de prisión preventiva y luego obtiene nuevos elementos de convicción, es obvio que tendría que solicitarle al órgano jurisdiccional que se pueda variar este supuesto. Entonces, la problemática está en el segundo. ¿Y por qué razón? Veamos, siguiente diapositiva. Hay que preguntarnos, ¿prisión preventiva sin periculum in mora? Es decir, ¿podría existir una prisión preventiva sin que cierto imputado o en cierto caso no exista el peligro procesal o el peligro de obstaculización? ¿Podría existir una prisión preventiva? Es una pregunta que hay que tener en cuenta, hay que meditarlo. Por ejemplo, el profesor Neira Flores, también juez supremo, el doctor Rosa Yataco, dicen que el mero incumplimiento de una regla de conducta podría ser viable para revocarse de una comparecencia a prisión preventiva. Es decir, un imputado está con comparecencia con rescisiones, incumple una regla de conducta, la que sea, la que es el impuesto. Y esa, obviamente, tiene que ser reiterativo. Ese incumplimiento llegaría a la prisión preventiva
o haría de que, o sería fundamento para que el juez pueda dictar una comparecencia, una prisión preventiva. Sin embargo, como les dije hace un momento, las reglas de conducta en realidad no son fines en concreto, sino son instrumentos que justamente tienen o tienden a neutralizar ese peligro de fuga, ese peligro de obstaculización. Y esto es importante ver de esta, o analizarlo de esta forma. ¿Por qué razones? Porque les pongo un ejemplo. Y esto pasó en el caso del señor Vladimir Cerrón. En un determinado caso, estaba con comparecencia con restricciones. Y esto no porque tenga conocimiento directo sobre este aspecto, sino porque ahora por Justicia TV, los diarios escritos, la prensa televisiva, ¿no? Nos dan esa información, ¿ya? El señor, en un determinado caso, estaba con comparecencia con restricciones. Y el señor solicita que se le conceda el permiso para ir a un determinado lugar, a dar unas ponencias políticas, entre otros. Pero al presentarlo tarde esta solicitud, el juez no logró realizar la audiencia, no logró realizarse la respectiva aceptación o autorización del juez y el señor Cerrón viaja. Viaja por cuestiones políticas, para dar una conferencia, entre otros. Obviamente antes de que esté prófugo. Entonces, el fiscal solicita la revocatoria. ¿Y qué dice el fiscal? Bueno, pues no me ha incumplido la regla de conducta. Y aquí, y cito también al juez del sexto juzgado de investigación preparatoria en el expediente 4/2015 y 169, resolución 8 de fecha 3 de enero de 2020, lo pueden encontrar en las redes sociales. El señor juez resuelve de manera bastante importante, porque el juez dice que no solamente, no por el mero incumplimiento de la regla de conducta, se tiene que revocar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva, sino que hay que ver si existe o no la intención. ¿La intención de qué? De fugarte, pues, de fugarte. O en el hipotético caso de que esté con, de que el fiscal o el juez en su oportunidad haya dicho de que existe un peligro de obstaculización, el incumplimiento de esa regla de conducta tendría que buscar justamente obstaculizar la actividad probatoria. Si se dan cuenta, decía que la regla de conducta son meros instrumentos que buscan a neutralizar los peligros. Entonces, el juez va en este sentido y dice que hay que ver cuál fue la finalidad. El mero incumplimiento de la regla de conducta no podría ser viable para que se revoque una medida tan grave como la prisión preventiva. Y lo dice en estas palabras, dice, en el fundamento o considerando 11. Ello en atención a que el investigado concurrió a dicha reunión por temas laborales y de representación de su partido, y más no con la intención de eludir la acción de la justicia, advirtiéndose además que culminado dicho evento, el investigado retornó a su lugar de residencia. Si se dan cuenta, el juez analiza mucho la intención y es que es importante tenerse en cuenta esto, porque el mero incumplimiento de la regla de conducta no podría o no es idóneo para revocarse la prisión preventiva. Es cierto que podría decirse, pero las resoluciones del órgano jurisdiccional se cumplen a cabalidad, un respeto al sistema de justicia. Es cierto, eso es así y debe cumplirse las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional, pero tiene que tenerse en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, ahora se suele dictar la comparecencia con restricciones, cierta regla de conducta y además la caución. Ya, la caución precisamente es una garantía real ante el incumplimiento de la regla de conducta en este caso. Es decir, no perdería su libertad, pero sí perdería la caución. Es muy importante tenerse en cuenta esto. Siguiente diapositiva. En esa misma línea, también el profesor y juez superior, también el doctor Mendoza Ayma, señala de manera literal, cuando se incumple una regla de conducta no se trata de verificar una mera infracción formal de la regla, sino de verificar si ciertamente con la infracción de las reglas de conducta se ha potenciado un riesgo de fuga o en su caso se ha obstaculizado la realización de un acto de investigación o de prueba. Es claro que esta posición interpretativa es razonable constitucionalmente, pues configura el principio constitucional de la proporcionalidad. En efecto, lo que se le decía, si el juez penal me va a revocar una comparecencia con restricciones,
por el mero incumplimiento de la regla de conducta, estamos, lo que les decía al inicio, estamos flexibilizando el tema de la prisión preventiva. Estamos bajándolo de nivel cuando debería ser de última ratio. Siguiente diapositiva. Para concluir respecto a una supuesta prisión preventiva por falta de peligro procesal. Si se han dado cuenta, les he comentado de que una regla de conducta o una comparecencia con requisiciones incumplida, el que la incumple tiene que tener una finalidad de eludir a la justicia o obstaculizar a la actividad probatoria. Si es una mera afectación, bueno, por unas cuestiones, no sé, en este caso del señor Cerrón, que por cuestiones políticas o laborales, no es razonable, idóneo y proporcional que se revoque una prisión preventiva. ¿Y qué pasaría si se revoca en este supuesto? Precisamente estaríamos hablando de una prisión preventiva sin periculum in mora. Por eso es que la pregunta, como título, si es que se revoca en este supuesto caso, estaríamos hablando ante una prisión preventiva sin periculum in mora, es decir, sin peligro procesal. ¿No ves que se está revocando una prisión preventiva por el mero incumplimiento de una regla de conducta? Ahora, respecto a este segundo supuesto, ¿cabría una prisión preventiva sin pena grave, es decir, sin una pena superior, igual o superior a los 5 años? Aquí creo que el tema está un poco más fácil. ¿Por qué razones? Por ejemplo, un fiscal en un determinado caso, por ejemplo, infanticidio, el aborto consentido, entre otros delitos que ustedes conocen o que están en el Código Penal, que tienen penas bastante nimias o bajas, menos de 5 años. Imaginemos que el fiscal se olvida, pues no determina bien la pena y se olvida y solicita la prisión preventiva. El juez obvio que le va a denegar. El juez obvio que la va a denegar, aunque tenga certeza, aunque la certeza se alcanza con una sentencia, pero imaginemos, tiene todos los elementos de convicción, pero lastimosamente tiene una pena baja, nimia, que no alcanza al estándar que amerita la prisión preventiva. El juez va a tener que denegarla. Es más, ahora que me acuerdo, hay un caso en Legis, lo he visto, donde la fiscal solicita la prisión preventiva por un delito que es un delito que tiene una pena que no amerita en realidad una prisión preventiva, no cumple con el pronóstico de pena, y el juez la deniega. Y no solamente la deniega, la jueza la increpa en plena audiencia. Imaginemos en este caso. Es obvio que el juez la va a denegar, y cuando la deniegue, es probable que se imponga la comparecencia con rescisiones. Ahora, ¿qué sucede si esta persona con comparecencia con rescisiones incumple 1, 2, 3, 4 veces? Habría que revocársele bajo el artículo 287. Habría que revocársele por prisión preventiva. Y si la respuesta es sí, estaríamos hablando otra vez ante una prisión preventiva sin una pena grave. Y obviamente esto sería inconstitucional, esto sería arbitrario, esto sería una interpretación o una decisión arbitraria, desproporcional. Si se dan cuenta, he desarrollado los dos supuestos. En el primero, cuando dije de que cabría una prisión preventiva sin periculum in mora, es decir, sin peligro procesal, la respuesta es que no. La segunda, una prisión preventiva sin pena grave, tampoco, por este supuesto que le acabo de mencionar. Entonces, hasta ahora puedes traer ciertas conclusiones anticipadas de que no toda comparecencia con restricciones puede revocarse, ¿cierto? No toda comparecencia con restricciones puede revocarse. Pase lo que pase. El imputado puede incumplir 1, 2, 3, 4 veces, por ejemplo, en este caso que les digo, cuando no existe pena grave. Pero lastimosamente no podrá convertirse a prisión preventiva. ¿Y por qué razones? Porque imaginemos en un delito de aborto consentido, donde la pena es bastante baja o nimia, como dije. El imputado está con comparecencia con requisiciones. Incumple 1, 2, 3, 5 veces. La pregunta es,
el fiscal se pide la revocatoria y luego el juez la dicta la prisión preventiva, estaríamos hablando de que una medida de coerción incluso es más grave que una consecuencia de una sentencia. Es decir, cuando se le sentencia, es probable que se le dicte esta pena de ir a firmar mensualmente, un cumplimiento de cierta regla de conducta, ¿no? Pero no cárcel. Entonces, como dije, si es que el juez la revoca, estaríamos hablando de una decisión arbitraria, inconstitucional, que dudo cabe. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, llegamos al tema más importante y trascendente, diría yo. Podríamos hablar de una prisión preventiva sin fumus comissi delicti, es decir, una prisión preventiva que no cumpla con los elementos graves y fundados, elementos de convicción. Podríamos hablar, y se ha dado en algunos casos, que le voy a citar también, y voy a remitirme otra vez al supuesto de la problemática que dije al comienzo. Por ejemplo, yo fiscal he solicitado una prisión preventiva y el juez me la ha denegado porque considera de que en el caso no existe graves fundados elementos de convicción. Por consiguiente, impone comparecencia con requisiciones. ¿Ya? En ese supuesto. Cuando el imputado ya se encuentra con comparecencia con requisiciones, me incumple 1, 2, 3, 4 veces. ¿Qué dice el artículo 287, numeral 3? Tendría que pedir la revocatoria. ¿No ves que no me está incumpliendo la regla de conducta? En ese supuesto, vamos a desarrollar en este apartado. Pero antes quiero desarrollar ciertas premisas que son muy importantes para llegar o resolver esta problemática que acabo de fijar otra vez. Es importante tener en cuenta que toda medida de coerción, ya sea personal, con mayor razón, incluso la medida de coerción real, ¿parten de qué? Y esto, por cierto, no solamente es porque lo regula el Código Procesal Penal, sino también es ya una cuestión de principio de la teoría general del proceso, de que toda medida de coerción tiene que cumplir con dos supuestos. El fumus comissi delicti, u otros que le dicen la apariencia del buen derecho, que básicamente se utiliza en el aspecto civil, y el periculum in mora, dos supuestos en toda medida de coerción, ya sea personal, real. Eso es teoría general del proceso, ni siquiera estoy hablando del Código Procesal Penal. Tenemos que cumplir fumus comissi delicti en el ámbito penal, y a su vez el fumus, en este caso el periculum in mora, dos supuestos. El artículo 253 del Código Procesal Penal, ustedes recordarán, si no me equivoco, bueno, aquí lo señalo en la diapositiva, en el numeral 2 dice así, literal, y es necesario darle lectura literal. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, ¿correcto? Y se expondrá con respecto al principio de proporcionalidad, y se impondrá, perdón, con respecto al principio de proporcionalidad, y siempre que en la medida y la exigencia necesaria exista suficientes elementos de convicción. Y este artículo es importante, ¿por qué lo cito? Y además quiero darle énfasis. ¿Por qué razones? Porque este artículo está en el apartado general, en el acápite general, apartado acápite general de toda medida de coerción. Es decir, es aquel principio para toda medida de coerción, ya sea real o personal. De tal manera que se podría decir que ante una situación de probabilidad de una condena, es aquel elemento principal o piedra basal para que se dicte una medida de coerción, ya sea personal o real. Ustedes se recordarán de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, donde señala prácticamente varios estándares, si se quiere decir, o niveles, ¿no?, de sospecha. Cosa que ya lo dijo por ahí un cierto jurista, y con toda razón. Esa división de estándares probatorios desafía las ciencias epistemológicas, porque para las ciencias epistemológicas tenemos solamente tres. ¿Cuál es la primera? Posibilidad. Segunda, probabilidad.
tercera certeza, 3 niveles. Estamos hablando de las ciencias epistemológicas, pero sin embargo esta sentencia plenaria casatoria pues regula varios estándares, ¿no? Y encima son vacíos, porque no nos dice cuándo estamos ante una sospecha simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha grave, no nos dice cuándo. Entonces, muy aparte de vacía, es que desafía las ciencias epistemológicas. Pero bueno, en este caso en concreto, sin salirnos del tema, para que se dicte toda medida de coerción, personal o real, tenemos que partir no de la posibilidad, que sería la primera etapa, el primer estándar, si lo quieren decir, sino de la probabilidad. ¿De qué? De la existencia de un delito y que ese delito pueda imputársele a cierta persona. Partimos de la probabilidad, si se dan cuenta. Esto es muy importante. ¿Por qué razones? Porque en algunos supuestos, los jueces suelen dictar una comparecencia con restricciones cuando no se ha alcanzado una verdadera posibilidad, sino que simplemente bajo la sentencia plenaria casatoria solamente se llega a una sospecha, en este caso reveladora. Es decir, se estaría dictando una medida de coerción sin probabilidad de condena. Por ejemplo, el doctor del Río Labarte, muy importante sobre qué duda cabe sobre cuestiones de medida de coerción, prisión preventiva, implemento de salida, él señala que cuando exista un sustento probatorio de la existencia de, por lo menos, probabilidad de una sentencia de condena, es decir, no dice sospecha reveladora, grave, nada por el estilo, sino está hablando de probabilidad. Por lo menos, probabilidad de una sentencia condenatoria, podrá aplicarse una medida cautelar personal, si se dan cuenta. No está hablando de prisión preventiva, comparecencia con decisiones, impedimento de salida, no está hablando de nada. Está hablando de manera general. Siempre que además la sanción que se espera no sea leve, exista peligro procesal y la medida haya sido solicitada por el fiscal. Y es cierto, porque si existe una pena leve, no existe peligro procesal, ¿cuál es o qué cosa cumple o qué cosa tenía que aplicarse? Una comparecencia simple. Lo que trato de decirles es que la comparecencia simple es la regla. En todo proceso penal, la comparecencia simple es la regla. Lo excepcional es que un proceso penal, el imputado, tenga alguna medida de coerción. Y en la medida de coerción, bueno, pues tenemos la más grave, la prisión preventiva, permanente salida, comparecencia con decisiones. Ya dependerá del peligro procesal. Ya depende del peligro procesal. Pero si se dan cuenta, la puerta de ingreso es la probabilidad. Y no lo digo yo, como le digo. En principio le traté de comentar o hice referencia a la teoría general de procesos sobre las medidas de coerción y segundo al mismo Código Procesal 253, numeral 2, de que la puerta de entrada es la probabilidad. Lo segundo es el periculum in mora o el peligro procesal. Y ya dependerá si cierto imputado tiene un alto peligro de fuga, un alto peligro de obstaculización a la justicia para que se le imponga, ya sea la prisión preventiva, ya sea la detención domiciliaria, impedimento de salida, comparación de condiciones. Pero si se dan cuenta, y en esto quiero que quede claro que la cuestión está transitando en el peligro procesal, no está transitando en el fumo comicialite porque se supone que se da por sentado de que existe probabilidad. Siguiente diapositiva. Todas las medidas de coerción deben partir en principio de la probabilidad. Es la puerta de entrada, como dije. Si no existe ella, ni siquiera debe analizarse el peligro procesal. Si en un determinado caso no existe una probabilidad de condena, ni siquiera hay que analizarse el peligro procesal. Lo que tiene que hacer el juez es declarar o, bueno, rechazar cualquier medida de coerción solicitada y dictar una comparecencia simple. Porque, como dije, la comparecencia simple es la regla. La excepción es que en un proceso penal recién se le imponga a un determinado imputado una medida de coerción. ¿Por qué razones? Porque le afecta precisamente al imputado. Una comparecencia con rescisiones, si bien es cierto, es menos leve que la prisión preventiva, el impedimento de salida, pero estar yendo cada 30 días a firmar
bueno, todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Estar registrándose biométricamente, estar pagando la caución, estar pidiendo la autorización al juez para salir a determinado lugar, estar informando mis actividades. Es una forma de limitar ciertos derechos del ciudadano. Por eso, precisamente, toda medida de coerción tiene que partir de la probabilidad. Probabilidad. El abanico de las medidas de coerción personal no está en función al grado epistemológico del proceso penal, sino al grado del peligro procesal. Como dije, si el peligro procesal es alto, cabría la prisión preventiva, debe ser el caso, por razones humanitarias, la detención domiciliaria. Si el peligro procesal, cuando digo peligro procesal, por cierto, puede ser en sus dos dimensiones, peligro de fuga, peligro de obstaculización. Si el peligro procesal es de mediana intensidad, cabría la comparecencia con requisiciones o simplemente salida. Si el peligro procesal es casi nula o simplemente no existe, de manera obligatoria correspondería a la comparecencia simple. La medida de coerción personal a utilizarse depende del peligro procesal. Es un análisis de segundo nivel. El análisis del primer nivel es respecto a la probabilidad de condena, como dije. Seguramente por ahí algún colega podría decirnos que no existen niveles del peligro procesal. Al parecer existe una casación por ahí que la Corte Suprema nos dijo que eso no existen niveles. Pero bueno, pues, ¿no? Como en una ocasión le dijo o comentaba el ex juez supremo también, Duberly Tineo, el doctor Duberly Rodríguez, si no me equivoco, decía que los jueces supremos hacen supremos desacuerdos, hacen supremas barbaridades, lo decía. Y lo digo con mucho respeto, simplemente me estoy remitiendo a las citas que él hace, ¿no? Y es que existen niveles, aunque la Corte Suprema posiblemente en esta decisión no lo quiera aceptar, existen niveles de peligro procesal. ¿Acaso, y le pongo un ejemplo, acaso no es lo mismo el arraigo de un venezolano que, bueno, pues está de pasada por Lima, no tiene un trabajo fijo, no tiene familia, con una persona que sí tiene, aunque sea lo más mínimo de arraigo, es decir, al menos tiene a su pareja, o quizás a sus padres, o aunque sea tiene un trabajo precario, pero aunque sea lo tiene, aunque sea es peruano, con esto no estoy haciendo ninguna discriminación, por cierto. Si se dan cuenta, sí, existen niveles. Y que la Corte Suprema no diga que no existe, bueno, pues no la comparto. Lo cierto es que sí existen niveles de peligro procesal. Y por eso digo, ya el juez analizará esa oportunidad cuando se oralice la prisión preventiva o el requerimiento determinado para ver qué tan alto es el peligro procesal, qué tanto se puede neutralizar o qué tan bajo puede ser. Y dependiendo a eso, el juez dictará la prisión preventiva, la comparecencia con requisiciones, detención domiciliaria, simplemente salida. Dependerá. Pero si no existe peligro procesal o es bajísimo o no se cumple con los presupuestos, es obvio que tiene que imponerse la comparecencia simple, si se dan cuenta. Pero todo gira en el peligro procesal, porque como vuelvo a decir, partimos ya de la existencia eh, de una probabilidad de condena. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque voy a citar a continuación unas decisiones de ciertos jueces que lo contrario a lo que le comento. Siguiente diapositiva. Como decía, hay decisiones de ciertos jueces que, con mucho respeto, han impuesto la comparecencia con restricciones ante una simple sospecha reveladora. La sospecha reveladora, pues, es simple, ni siquiera es probabilidad eso. Por ejemplo, en el expediente 64-2021, de fecha 22 de marzo de 2022, en el fundamento sexto, señaló que, literal, la comparecencia con restricciones es una medida de coerción personal cuyo presupuesto es la sospecha razonable. De hecho, y de la vinculación del imputado con su comisión, a diferencia de la prisión preventiva, no requiere sospecha fuerte.
Lo que nos está diciendo es que, ya, para comparecencia con requisiciones no necesitas sospecha grave, sino necesitas sospecha reveladora. Es decir, menos estándar probatorio respecto al primer presupuesto. Y como les comento, esta forma de interpretar, con mucho respeto, no es legal, no es proporcional ni correcta. Porque, otra vez vuelvo a citar el artículo 283. Ese artículo, si se dan cuenta, no solamente regula para la prisión preventiva. Ese artículo nutre a toda medida de coerción, incluso personal y real, y parte de una sospecha suficiente, dice así. Sospecha suficiente, es decir, entiéndase, una eh, probabilidad de condena. Parte de ahí. Luego tenemos la casación 2253-2021, ventanilla, igualmente, bueno, de fecha 7 de julio de 2022, en ese mismo sentido. Tenemos la decisión de la tercera sala penal de apelaciones del expediente 167-2019, incidente 57. Resolución 4 de fecha 26 de septiembre de 2022, igualmente en ese mismo sentido. Expediente 288, igual. Expediente 2167-2019, incidente 7, igual. Esta forma de interpretarse para imponer una comparación de restricciones no es legal, no es proporcional y afecta la presunción de inocencia. Lo que le decía al inicio, en su vertiente de un trato procesal. A un inocente no se le priva de su libertad, a un inocente no se le impide salir de ciertos lugares, no se le fija cierta regla de conducta a un inocente. Inocencia en la cuestión de ese trato. Siguiente. Ahora, el artículo 287, numeral 1 del Código Procesal Penal no dice, y eso es muy importante, no dice, se impondrán las restricciones si hay sospecha reveladora. Eso no dice. Puesto que da por sentado la existencia del fumus commissi delicti, es decir, de la probabilidad de condena, la que le decía. El que no existe es el alto peligro de fuga u obstaculización. Bueno, fuga o obstaculización. Sino que es de mediana intensidad, ergo, o en consecuencia, puede razonablemente evitarse. Es decir, el artículo 287, numeral 1, lo que nos dice es que es imponer la comparecencia con restricciones cuando razonablemente se puede evitarse. Esa es la palabra clave, cuando razonablemente se puede evitarse. ¿Por qué? Porque da por sentado que existe la probabilidad de condena. Porque eso es la puerta de entrada, como decía. Se cumple todos los presupuestos para evitarse la prisión preventiva, no obstante, el peligro procesal no es tan alto, puede razonablemente evitarse. En consecuencia, se impone una comparecencia con restricciones. Si, por ejemplo, existe una probabilidad de condena y existe un peligro procesal, sí, pero es de mediana intensidad, de tal manera que se puede evitar. ¿Qué cosa es viable o idónea? Una comparecencia con restricciones. Y en esa línea lo ha resuelto la tercera sala penal de apelaciones nacional, expediente 11-2020, incidente 25, caso Luna Gálvez. Igualmente, esta información lo van a poder encontrar en la página del Poder Judicial, de acceso para todo el público. También el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el expediente 8-2018, incidente 8, una resolución 2 del 1 de febrero de 2021, señaló en ese sentido, de que para dictarse la prisión preventiva hay que darse por sentado, ¿qué cosa? La probabilidad de condena. Vuelvo y repito, lo que cambia es si se puede evitar o no que este imputado no se fugue, no obstaculice la actividad probatoria. Siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos terminando. Entonces, podemos decir que no hay prisión preventiva sin probabilidad de condena. ¿Qué sucede si en este caso se incumple con la regla de conducta? ¿Se tendría que revocarse la comparecencia con restricciones o hay que hacer algo más? En el ejemplo que les decía, o en el supuesto problemático que les decía. Si yo he pedido la prisión preventiva y el juez me ha denegado porque considera de que no tengo la probabilidad de condena o no tengo los graves y fundados elementos de convicción y por consiguiente impone la comparecencia por restricciones al imputado y el imputado incumple la regla de conducta.
y yo solicito, fiscal, solicito la revocatoria por prisión preventiva. ¿El juez tendría que declararme fundada esa solicitud de revocatoria? Y si la respuesta es sí, estaríamos hablando de una prisión preventiva sin probabilidad de condena. ¿No ves que ya inicialmente el juez dijo que yo no he alcanzado este primer presupuesto? Que simplemente me estaría revocando por el mero incumplimiento. Entonces, veamos ahí. Creemos que la solución en este caso es que el fiscal no solamente, ya son una cuestión de solución para dar justamente a esta problemática, creemos que la solución en este caso es que el fiscal no solamente alegue la reiteración del incumplimiento de la regla de conducta impuesta al juez, sino también que adjunte los nuevos elementos de convicción o aquellos que no fueron materia de pronunciamiento cuando se dictó la comparecencia con restricciones. Es decir, para que no hablemos de una prisión preventiva sin probabilidad de condena, ¿qué cosa tiene que hacer el juez? El fiscal, bueno, perdón, el fiscal, no solamente solicitar la revocatoria alegando de que se incumplieron la regla de conducta, sino también de presentar los nuevos elementos de convicción o aquellas que no fueron valoradas en su oportunidad, de tal manera que el juez que evalúa la falta de conducta procesal correcta del imputado, el juez, y además se pueda colmar esa falta de presupuesto de la prisión preventiva que en su oportunidad se dijo. Si solo hay desobediencia a la regla de conducta, pero no hay nuevos elementos de convicción para llegar a la probabilidad de condena, porque el fiscal no las tiene o porque simplemente no la presentó, no hay revocatoria. Es decir, si simplemente el fiscal va a solicitar la revocatoria porque dice que se incumplió la regla de conducta, no tiene por qué revocársele. ¿No ves que anteriormente ya se dio por sentado de que no existe la probabilidad de condena, el primer presupuesto de la prisión preventiva? Y esto es importante, estimados colegas, porque no es que esté divariando, sino que la Corte, los jueces superiores, me parece que la sala del doctor Salinas Siccha, muy respetable magistrado, resolvió qué le dijo a la fiscalía. La fiscalía, en este mismo supuesto, por cierto, ante un supuesto donde quería la revocatoria de una comparecencia con requisiciones por prisión preventiva, por el mero incumplimiento de regla de conducta, pero anteriormente ya se había dicho que no hay graves condenas de elemento de convicción. ¿Qué le dijo la sala? Muy bien, se ha incumplido sí la regla de conducta, pero ¿qué hacemos si en su oportunidad el juez ya dijo, incluso es consentida ese extremo, de que no existen graves y fundados elementos de convicción? Oye, ¿cómo puede revocarme esta decisión? ¿Cómo puede revocarse contra el imputado? Porque si se revoca estaríamos hablando, vuelvo y repito, ante una prisión preventiva, sin fumus comicio delicto, es decir, por el mero incumplimiento de la regla de conducta, aunque no se haya cumplido esa oportunidad, el primer presupuesto, la prisión preventiva. Entonces, es importante tenerse en cuenta y además esa decisión de la Sala Superior Nacional que les comento. Si bien es cierto, el artículo 287, numeral 3 del Código Procesal Penal, no nos puso casos en concretos, la que le he comentado, prácticamente tres supuestos para la procedencia de la revocatoria, solo nos habla del mero incumplimiento de la regla de conducta. El artículo 287, numeral 3, nos habla solamente del incumplimiento de la regla de conducta. Y si hacemos una interpretación en contra del imputado, una interpretación in malamparte, una interpretación literal, gramatical, correríamos el efecto de que se impongan prisiones preventivas sin fumus comicio delicti, de tal manera que se afectaría, como dije, el principio de inocencia, se afectaría el principio de legalidad, de proporcionalidad. Entonces hay que hacer una interpretación sistemática cuando nos encontramos en estos supuestos. Interpretación sistemática en cuáles artículos, 287, numeral 3, 268, que justamente regula los presupuestos de la prisión preventiva, y además el 253, numeral 3, una interpretación sistemática para que justamente no se den casos arbitrarios donde se revoquen comparecencias con decisiones por prisiones preventivas, porque, reitero, una prisión preventiva, privarle de su libertad a un imputado es imponerle, como diría Zaffaroni,
una pena anticipada. De ahí de que muchos, de ahí de que se diga de que sí, pues se le encierra así, pero para lograr una finalidad de que el proceso salga exitoso, no se fugue el imputado o no se obstaculice la actividad probatoria. Pero, por favor, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. El ser es que en efecto es una prueba, es una pena anticipada. Entonces hay que tener cuidado. Los artículos del Código Procesal Penal hay que interpretarse en favor del imputado. Y esto es, por cierto, lo señala la Constitución, ni siquiera son ideas mías. Siguiente positivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y, y ahora sí, ya voy terminando. ¿Qué hay que hacer entonces en estos supuestos? Cuando inicialmente no se ha cumplido con el presupuesto de la prisión preventiva y se quiere revocar la comparecencia por prisión preventiva, ¿qué hay que hacer? Yo lo llamo, sin duda, estaríamos creando un instrumento híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque si solamente hacemos una interpretación literal del artículo 287, ¿qué nos dice ahí? Bueno, el mero incumplimiento, bueno, se revoca comparecencia por la prisión preventiva. Pero cuando yo digo que hay que presentar elementos de convicción adicionales para no tener una prisión preventiva sin fumus comici delicti, estoy creando un híbrido, si se dan cuenta. Pero es, si hay que hacerse una interpretación garantista, una interpretación constitucional, pues hagámoslo, ¿no? Y sería en esta línea más o menos. Si el fiscal quiere revocar, en su requerimiento tendría que dar cuenta del incumplimiento de la regla de conducta, número 1. Número 2, presentar los nuevos elementos de convicción para el fumus comici delicti o probabilidad de condena. 3, justificar la proporcionalidad de la medida a imponerse, porque no ves que quiere la prisión preventiva, tiene que justificar, tiene que decir por qué es necesaria, idónea, necesaria, por qué es proporcional propiamente dicho. 4, tiene que justificar el plazo de la prisión preventiva requerida. No ves que está buscando que se imponga la prisión preventiva, tiene que decirme cuánto quiere, porque no es automático, ¿no? En ese orden necesariamente, en ese orden que le digo, primero dar cuenta de la regla de conducta, luego presentar o discutirse los elementos de convicción, segundo justificar la proporcionalidad, cuarto el plazo, en ese orden necesariamente, y no por una cuestión de ritualismos, sino que hay que tenerse en cuenta porque este es un supuesto híbrido, como le señalé. Hay que seguirse ese orden. Porque pongámonos, si el fiscal no acredita correctamente el incumplimiento de la regla de conducta para eludir la acción de la justicia o para obstaculizar la justicia, ni siquiera hay que pasarse al siguiente presupuesto o elemento. Es más o menos cuando analizamos la proporcionalidad. Si decimos de que no es idónea, pues ya ni siquiera pasamos a su principio de necesidad. Entonces, en ese orden, siguiente diapositiva. Bien, entonces ya parece que ya hemos concluido, pero quiero dar unas ideas conclusivas y que sintetiza esta argumentación o esta ponencia que he dado. A ver, como le dije al inicio, tenemos tres problemáticas. En las tres problemáticas tenemos que el juez ha impuesto la comparecencia con restricciones. Para revocar esa situación de comparecencia con restricciones por prisión preventiva hay que tenerse en cuenta ciertas eh, interpretaciones en principio y ciertas cuestiones procesales. De tal manera que si no cumplimos con eso, estaríamos hablando en efecto de una prisión preventiva sin fumus comici delicti. El caso que les decía, donde el juez le dice, pero ¿cómo vas a pretender revocar, señor fiscal, si inicialmente el juez de primera instancia, y esto ha sido confirmado en esa incidencia, en esa prisión preventiva, fracasó porque no tenía o no se cumplía el primer presupuesto de la prisión preventiva? Y ahora por el mero incumplimiento de regla de conducta me quieres revocar. Si se da, en efecto, con toda claridad, se estaría hablando de una prisión preventiva sin fumus comici delicti. Segundo, si se pretende revocar una prisión preventiva por el mero incumplimiento de la regla de conducta, el caso que le cité del señor Cerrón, donde en efecto sí se incumplió, no hay duda de eso, el juez lo firmó, es más,
Pero ¿cuál fue la finalidad? ¿La finalidad acaso fue obstaculizar el aspecto probatorio o la situación o la actividad probatoria? ¿Acaso fue rehuir de la acción de la justicia? No, el hombre simplemente quería, o al menos eso es lo que dijo el juez. El imputado quería dar una conferencia, estaba ejerciendo sus derechos políticos, laborales, de tal manera que no es viable que se revoque. Y lo tercero, ante delitos que tienen penas bajas o nimias, puede incumplir, sí, muchas veces, si es posible, el imputado, pero de ahí a revocarse, es, y si en efecto se da así, estaríamos ante una prisión preventiva que no cumple con pronóstico de pena. Es decir, yendo en contra del artículo 268, donde establece cuáles son los presupuestos para imponerse la pena, la prisión preventiva. Entonces, esas conclusiones, señores colegas, estimados colegas, es muy importante tenerlas en cuenta. Y, y esta argumentación, si bien es cierto, suena antifiscal, pero es decir, ante una postura, si se quiere decir, de la defensa, si se quiere decir garantista, ¿no? Que no lo conviene a las fiscales, pero hay que decirlo, ¿no? Yo soy fiscal y hay que interpretar correctamente las normas. Entonces, eso, estimados colegas, espero que haya alguito importado o sido de interés este tema. Espero con todo deseo sus preguntas, que definitivamente, posiblemente me van a ayudar a aclarar ciertos asuntos si es que lo merita. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Denier. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, alzar su mano y en primer lugar hacerles presente a los asistentes que el link del Zoom o de su certificado, ¿no? Para que tengan su certificado, se encuentra en el chat de este Zoom. Si alguien tiene una pregunta, por favor, alzar su mano para darle el uso de la palabra. Creo, doctor, que todo ha sido claro, ¿no? Ha sido bien explícito. Gracias por su ponencia del día de hoy. A raíz, doctor, del Colegio de Abogados del Callao, le tenemos un presente, un reconocimiento virtual. Para hacerle presente, por favor. Su audio, doctor, me parece que está apagado. Gracias, doctor. Le doy el uso de la palabra al decano para la despedida. Doctor Denier Villanueva Domínguez, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, en mi calidad de decano y su junta directiva, queremos expresarle nuestra gratitud por esta excelente conferencia. Y si lo permite, esperamos contar con su presencia en otra oportunidad, previa coordinación con el maestro Luis Alejandro Ichi Mesa. Doctor, muchísimas gracias. Como comenté por esta oportunidad, definitivamente yo orgulloso de participar
en este Colegio de Abogados de Lima del Callao, Colegio de Abogados de Callao, por su prestigio y qué duda cabe contribuir al menos con un granito de arena con la academia jurídica. Muchísimas gracias. Doctor, un abrazo grande y Dios lo guarde. Muchas gracias. Hasta luego.